Por decir algo, ahora con el tema del coronavirus, en Estados Unidos el gobierno inyectó 3 trillones de dólares para este efecto. Básicamente, cada 15 segundos una persona fallece por un tema laboral. ¿Por qué? Eh, Decimos que la seguridad debe ser transparente. Bueno, en esta época digital y más ahora en estos días tenemos el tema de los medios, todo está conectado, los teléfonos, eh, y bueno, es una sociedad transparente básicamente, están a la mano todos los días. ¿Por qué debemos de pensar en la parte de la seguridad en la potencia fluida? Bueno, básicamente porque tenemos un tema de responsabilidad social y el otro tema importante es el tema de que todos estamos observando, básicamente. Entrando un poquito ya más en materia, hay una serie de estándares que se dirigen todo este tema de seguridad. En ocasiones es difícil entender los estándares, de dónde vienen, por qué. Tenemos estándares europeos, tenemos estándares americanos, norteamericanos, canadienses, internacionales. Y también tenemos leyes. Las leyes son reglamentos o requerimientos legales de un país, en este caso las directrices de maquinaria en Europa y OSHA en Estados Unidos. Para México tenemos lo que viene siendo las normativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son las leyes que aplican para México. En el tema de la seguridad de maquinaria en Europa, las directivas de seguridad de maquinaria son los requisitos legales que deben de seguirse. Básicamente, estas directivas son leyes o regulaciones. Básicamente eso es derivado de todo este tema de la Comunidad Económica Europea, llegó a hacerse estándares y regulaciones. Los estándares también definen las especificaciones técnicas. Esto es muy importante mencionarlo. En México tenemos la norma oficial mexicana, la NOM 004, la cual de alguna forma define los lineamientos de seguridad e indica que las máquinas deben de tener bloqueos y ser seguras y hacer evaluaciones de riesgo. Lo único que es un documento de muy alto nivel, donde normalmente no se llaman estándares o no se referencian estándares de seguridad. Entonces, esto queda un poco, digamos, al aire en el tema de cómo yo debo realizar, digamos, una evaluación de riesgos. Te dice que lo hagas, pero no te dice cómo o qué estándar llevar, ¿no? Entonces, los estándares lo que hacen es definir las especificaciones técnicas que deben de seguirse, básicamente, ¿no? Y deben de tener un propósito, un alcance, un objetivo, básicamente. Ahora, las normativas de seguridad en Europa se llaman estándares de seguridad funcional. O sea, los estándares de seguridad funcional en Europa son regulaciones, son leyes que deben de seguirse para proteger las personas, las máquinas, y la seguridad funcional lo que hace también es analiza qué tan bien debe de operar o funcionar un sistema de seguridad. O sea, no nomás te lo indica, pero te dice qué tan bien o a qué nivel debe de tener ese desempeño de seguridad. En Estados Unidos, OSHA es la que regula el tema de la seguridad. Aquí el Código de Regulaciones Federales es lo que lo rige. En México sería la norma oficial mexicana, básicamente. Bueno, aquí también hablamos un poco de la seguridad y qué es lo que debe de contener. Por ejemplo, el Part 3 de los códigos de regulaciones federales establece que los estándares deben de ser usados en las industrias y negocios
acompañados de los objetivos de OSHA. De alguna forma está ligada a la regulación, a los requisitos legales, ¿no? En este caso, en México, lo que tenemos es que estos requisitos legales únicamente se mencionan en la norma oficial mexicana y no bajan o no se referencian estándares de seguridad, básicamente. Tenemos 3 niveles de estándares. Tenemos estándares tipo A, tipo B y tipo C. Básicamente los estándares tipo A son estándares de primer nivel, digamos muy generales, donde se describen conceptos básicos, principios de diseño y aspectos generales. Los estándares tipo B son ya estándares donde se especifican las especificaciones técnicas de los dispositivos, o también hay estándares que son específicos de ciertos dispositivos. Por decir algo, hay estándares para cortinas de luz, para válvulas de seguridad en neumáticas, que vamos a ver más adelante, o hay estándares para guardas, donde se especifican pues, los requerimientos técnicos de estos dispositivos, ¿no? Y por último tenemos estándares tipo C. Estos estándares ya son específicos de máquinas específicas. Digamos, una máquina para soldar debe tener ciertos estándares y cumplir con estos, básicamente, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, la seguridad en la maquinaria pues se hace en muchas ocasiones dependiendo del nivel y complejidad de la máquina, pues podemos llegar a tener hasta un estándar tipo C, cuando tenemos una máquina específica. Pero en general, normalmente debemos de cumplir con estándares tipo A y tipo B. También, de la misma forma, tenemos estándares internacionales y europeos de tipo A, tipo B y tipo C. Muy bien. Un tema también importante aquí a considerar es que existe una armonización de estándares. Europa y América, digamos, hay estándares que se le llama armonización de estándares, donde un estándar europeo está referenciado a un estándar norteamericano o viceversa. Y básicamente el texto de los mismos o el objeto del estándar habla prácticamente de lo mismo. Un estándar enfocado al análisis de riesgos, tenemos un estándar internacional ISO 12100 y ANSI B11.0, donde básicamente son muy parecidos y te da la metodología y los pasos a seguir para hacer tanto el análisis de riesgos como la reducción de los mismos riesgos. De la misma forma tenemos la parte de la evaluación de riesgos, donde tenemos que determinar los límites de la máquina, identificar los riesgos, eliminar los riesgos y después volver a evaluar. Estos son procesos cíclicos donde se tienen que hacer iteraciones hasta pues tener una mejora en el tema de la reducción de riesgos, básicamente. Muy bien. Otro tema importante a considerar aquí es que los riesgos pueden venir de múltiples fuentes de energía, en este caso, pues eléctrica, neumática, hidráulica, térmica. Todos estos temas deben de poder definirse en estos análisis que estamos haciendo. La estimación de riesgo, bueno, tenemos distintas metodologías para estimar los riesgos. Una metodología que ha tomado mucho énfasis a nivel mundial es ISO 13849, donde para determinar los riesgos se incluyen lo que viene siendo la severidad, la frecuencia y la posibilidad de evitar el riesgo. Básicamente,
también se incluyen lo que viene siendo el nivel de desempeño, el performance level tanto requerido como ya de la máquina. Entonces, eso se va a hacer en base a la lesión que se pueda tener. Y bueno, hay otros estándares que hablan del tema, TR 13.306, EN 954-1, de aquí viene el término de categorías de seguridad, básicamente, ¿no? Y bueno, en todos estos se determinan los tipos de lesiones, que puede ser menor, moderada, seria o catastrófica, básicamente. Ahora, en este tema de los estándares, hay una cuestión que por mucho tiempo no se tomó en cuenta. Por mucho tiempo se utilizaron dos estándares, EN 954, IS 62061. El problema con estos estándares es que no tomaba en cuenta la parte de potencia fluida. Únicamente tomaba, por ejemplo, N954 tomaba únicamente la arquitectura de control de la parte eléctrica, de los circuitos eléctricos. Y IS 62061 tomaba únicamente la arquitectura eléctrica también, la parte electrónica y el tema de los dispositivos programables, dejando fuera la parte hidráulica, neumática y de fluidos, básicamente. N954 dejó de existir en el 2011. Y bueno, aquí estamos viendo que ISO 13849 incluye la parte eléctrica, la parte electrónica y la parte hidráulica, la parte neumática y la parte de fluidos. Entonces, básicamente es un estándar mucho más completo para este tema de seguridad de maquinaria. Ventajas que tenemos también es que ISO 13849 agrega lo que viene siendo el nivel de desempeño o el performance level. Básicamente va desde performance level A hasta performance level E, incluyendo, como ya comentamos, la parte neumática, hidráulica y de fluidos. Y otros temas importantes es que también se incluyen, o sea, se trae también la parte de categorías de seguridad, o sea, lo que venía, lo que tenía ISO EN954, se agrega también el tema de tiempo medio entre fallas peligrosas de los dispositivos, la cobertura de diagnóstico y el prevenir o tener medidas para prevenir causas de falla común. Entonces, es un estándar que se basa en elementos probabilísticos y estadísticos, lo que lo hace mucho más confiable, básicamente. Por otro lado, también ISO 13849 incluye también la parte del sistema de control. Considera la potencia fluida como parte integral del sistema de control. Básicamente eso es lo que hace. Utiliza un método, como ya comentamos, que viene siendo el determinar el performance level o el nivel de desempeño. Tenemos dos tipos de niveles. El nivel de desempeño requerido, ese se va a determinar en base a la lesión o a la seriedad de la lesión. Y tenemos el desempeño ya de la máquina o el PL de la máquina. Siempre el PL de la máquina debe ser por arriba del PL de la lesión, básicamente. Ahora, pero lo que estamos viendo es que esto no es suficiente, y no es suficiente porque ISO 13849 es un estándar de primer tipo A. Si recuerdan, veíamos en la pirámide, el estándar tipo A es un estándar que habla de forma general de la seguridad de la maquinaria, pero tenemos estándares que hablan ya de dispositivos específicos. En este caso, ISO 4414 ve la parte neumática de los dispositivos de seguridad neumáticos, y EN 4413 ve la parte hidráulica. Entonces, cuando estemos integrando dispositivos de seguridad hidráulicos o neumáticos, debemos tomar en cuenta
que existen estos estándares y que también deben ser incluidos en nuestras evaluaciones y arquitecturas de control. Bien, básicamente lo mismo que estoy comentando, se indica aquí que la parte hidráulica y neumática debe considerarse el riesgo para eliminarse o reducirse, ¿no? Tanto en la parte hidráulica como en la parte neumática. Entonces, ¿por qué debemos de pensar esto? Bueno, porque los dispositivos neumáticos hidráulicos normalmente pues son riesgosos. En muchas ocasiones pensamos en el riesgo en base a la presión únicamente. La presión del sistema normalmente no está relacionada, bueno, está relacionada directamente, pero no es en forma proporcional a la presión del sistema. Digamos, uno podría pensar que al momento de tener un sistema que tiene 80 PSI en el sistema, puedes tú decir, bueno, mi sistema realmente no es peligroso. Lo que te va a causar la lesión o la seriedad de la lesión no es en sí la presión que tengas en el sistema, sino la fuerza que pueda imprimir, digamos, el dispositivo en una parte del cuerpo. Y bueno, en muchas ocasiones eso está relacionado con el área y la de contacto adicional a la presión. Entonces, básicamente, los estándares de hoy nos dan requisitos exactos para hablar del riesgo en la potencia fluida. Estas normas se identifican en varios niveles de riesgo, basados en lo que hemos mencionado ya, catastróficos, graves, moderados y menores, dependiendo de la severidad. Ahora, ISO 13849, como comentamos, determina que a partir de una lesión moderada ya debemos de tener un desempeño C, D o E en el nivel de desempeño de seguridad de la máquina, el PL de la máquina. Entonces, básicamente, ahora hay dos estándares que se van a un nivel más bajo, que estos serían estándares tipo B, que hablan específicamente ya de la fuerza y nos da una referencia donde podemos nosotros identificar que a partir de 33 libras por pie cuadrado de presión, perdón, a partir de 33 libras de fuerza, 250 newtons, eso ya se considera como una lesión moderada. Ahora, ANSI B11.0 nos indica que también a partir de 150 newtons o 33 libras de fuerza, ya tenemos un performance level C. Se considera una lesión seria a partir de 400 newtons o 90 libras pies, y una lesión catastrófica a partir de 2000 newtons o 450 libras pies. Y tenemos aquí también el nivel de desempeño, el PLC. Eso nos va a determinar qué tipo de dispositivo utilizar para reducir o eliminar el riesgo de ese dispositivo. Entonces, es muy importante aquí hacer énfasis en que existen estándares donde podemos nosotros determinar el nivel de riesgo y el nivel en base a un dato técnico, digamos en este caso la fuerza, básicamente. Ahora, ¿cuál es el problema cuando utilizamos este tipo de análisis y no vamos y utilizamos ANSI 11.0 o EN 13736? Bueno, lo que sucede es que si utilizamos únicamente ISO 13849, en este ejemplo, por ejemplo, para una prensa hidráulica, tenemos que el nivel, el performance level nos está indicando que es un performance level D, porque no estamos tomando las tablas anteriores.
en la mayor parte de las prensas, típicamente tenemos alrededor de 150 milímetros, por decir algo, de lo que viene siendo el área del cilindro, el diámetro del cilindro. Ahora, esto nos va a llevar a que tengamos una fuerza mayor a los 150 newtons, lo que nos hace este dispositivo ya un requerimiento de performance level E. En lugar de D, se nos va a E. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una tabla. Entonces es muy común que esto no se haga el análisis propio de este tema cuando se están integrando equipos, ¿no? Entonces, en este caso, realmente deberíamos de tomar el performance level E cuando utilizamos los estándares que estuve mencionando, que viene siendo P11.0 y 13736. Muy bien. Muy buenos días. Sí, buenos días. Hola, disculpa, tenemos una pregunta en el chat. Adelante. ¿Cuáles son los performance level A, B, C, D y E? Y que si esto es en el flujo de fluidos. Ok, bueno. El performance level de un dispositivo se va a determinar en base a, digamos, las características del dispositivo. Me voy a ir desde Performance Level A hasta Performance Level E. Por ejemplo, un dispositivo de Performance Level A es un dispositivo que tiene un solo canal. Si falla ese canal, pues vas a perder la seguridad del equipo. Dispositivos Performance Level B son dispositivos que tienen alguna retroalimentación. Dispositivos Performance Level C son dispositivos de 2 canales. Dispositivos Performance Level D y E, ya estamos hablando que son dispositivos que tienen 2 canales, tienen una retroalimentación al sistema de control. El dispositivo, ya sea que provee el estatus del mismo dispositivo o el mismo sistema de control está monitoreando el estatus. Cuando falla el dispositivo, falla de forma segura, es decir, digamos que se va a falla segura. Si en este caso es regresar un cilindro a una posición segura, el dispositivo va a regresar ese dispositivo a una posición segura. O si es detener el movimiento, básicamente. No sé si contesté la pregunta. Muy bien. Bueno. Nos pregunta también Ángel que qué dispositivos requieren más atención, los performance level A o level E. Bueno, realmente la atención, digamos, se va a determinar en base al análisis de riesgos. Cuando tú tienes una máquina y tú identificas que en esa máquina hay un riesgo, digamos, serio, de una lesión seria, por categorizarla como seria, eso te va a llevar a que vas a tener que tener un dispositivo de categoría, de Performance Level D o Performance Level E. Traduciéndolo al EN954 sería categoría 3 o categoría 4. Entonces, lo que te va a determinar qué tanta atención tengas que poner en el dispositivo va a estar basada en el riesgo que tengas en esa máquina. Y si ese riesgo es pues, reversible, menor, moderado, serio o catastrófico. Entonces, en base a al tipo de lesión, digamos, el nivel de desempeño o de seguridad que debe de tener la máquina, ¿no? Y todo su sistema de control, porque sabemos que un dispositivo puede fallar y falla normalmente en el eslabón más débil.
Entonces, si por decir algo dentro de nuestro sistema de control tenemos cortinas de seguridad, PLCs de seguridad, interlocks de seguridad, contactores, relevadores de seguridad, pero en la parte neumática tenemos una válvula que no es de seguridad. Bueno, el riesgo se da donde está el eslabón más débil, ¿no? Básicamente. Muy bien. Continuando con el tema, tenemos también otro tema importante a identificar que está relacionado con la pregunta que se acaba de hacer, es también debemos de identificar las tareas que vamos a analizar. En este caso, tenemos distintos tipos de tareas que son la parte de mantenimiento, servicio del equipo, la parte normal de operación y producción, y la parte de servicios menores o intervenciones menores de las máquinas. Básicamente, las partes más riesgosas o donde se dan con más frecuencia los accidentes son cuando estamos en temas de mantenimiento, reparaciones o actividades menores en las máquinas. Ese es donde se da la mayor parte de los accidentes. Por ende, también hay que tomar en cuenta esta situación para tenerla en cuenta cuando hacemos un análisis de riesgo. Entonces, ahora, este análisis de riesgo debe estar basado en un estándar. ¿Por qué? Porque cuando se hace en base a un estándar, pues vamos a tener una forma sistemática, metodológica y con una secuencia preestablecida para hacer el estándar, lo que nos va a ayudar a tener un mejor análisis de riesgos. Pero se debe hacer este análisis en todas las etapas de vida de la máquina. O sea, desde la instalación, la puesta en marcha, el mantenimiento, la operación, la decomisión, todo el ciclo de vida de la máquina. Muy bien. Ahora, esto, yo creo que aquí en esta filmina resumimos mucho de lo que hemos platicado hasta ahorita. Sabemos que tenemos estándares de tipo A, tipo B y tipo C. ISO 13849 es un estándar tipo A, el cual nos determina o nos puede ayudar a determinar, utilizando el tema de análisis de riesgos, qué tipo de nivel requerido eh, vamos a tener y por ende la máquina que debe de cumplir. En el caso, aquí se utiliza el performance level, en español significa el nivel de desempeño. Entonces, a partir de, a partir de lesiones moderadas, ya debemos de tener performance level C, D o E, básicamente en nuestros equipos. Y eso incluye a toda la máquina, ¿no? Todos los componentes del sistema de seguridad de la máquina, ¿no? Eléctricos, neumáticos, mecánicos, todos. Luego, por otro lado, tenemos también, en segundo plano aquí, tenemos que ya podemos determinar en base a estándares, que puede ser uno europeo, otro americano, qué tanto, que yo puedo considerar como un riesgo moderado, catastrófico o serio, ¿no? Básicamente. Y el otro tema que tenemos es que debemos de hacer esta evaluación o análisis de riesgos en base en tres temas principales, que viene siendo la parte del loto, la parte de bloqueo de etiquetado, la parte de seguridad de maquinaria y la otra que son aislamiento en base a actividades, o en este caso métodos alternos de bloqueo. Entonces, creo que esta filmina resume hasta ahorita lo que hemos platicado en este momento, ¿no? Muy bien.
Vamos a platicar un poquito, básicamente, de los métodos de análisis de riesgo. Ya habíamos mencionado ISO 12100 y ANSI B11.0. Vemos que son pues, métodos sistemáticos, cíclicos, donde nos ayudan a determinar y hacer los análisis de riesgo, ¿no? Como comentamos, esto se debe hacer en todas las etapas de la máquina, ¿no? Ahora, la jerarquía para, digamos, de la seguridad de la maquinaria, normalmente tratamos de, lo que dice es que debemos de diseñar nuestros equipos sin el riesgo. O sea, el primer nivel es eliminar el riesgo. Si no lo podemos eliminar por la naturaleza de la operación o de la máquina, bueno, debemos de tener guardas de seguridad. Después, salvaguardas de seguridad, que aquí entra todo el tema de interlocks, todo el tema de seguridad de maquinaria, todo el tema de los dispositivos. En el cuarto nivel están todos los métodos administrativos. En este caso viene siendo los entrenamientos, la señalización, las luces, las alarmas, los sonidos. Y por último, lo que debemos de hacer es el tema del equipo de protección personal. Entonces, básicamente esa es la jerarquía para hacer la reducción de riesgo, ¿no? Ahora, en el tema de bloqueo y etiquetado, tenemos también estándares que hablan de bloqueo y etiquetado. ISO 13037, 14118, y el Código de Regulaciones Federales, parte 1910J, que habla de la parte de bloqueo para el tema de potencia fluida, ¿no? En este caso, el bloqueo neumático o bloqueo hidráulico, el loto neumático, digamos, que es muy común que en muchas ocasiones no se llega a cumplir con lo que te piden los estándares o las recomendaciones, tanto de OSHA como de ANSI y otros estándares y normativos. Estándares que hablan de bloqueo etiquetado: OSHA 910, que es parte de una regulación federal; ANSI, un estándar americano; CSA Z460, este es canadiense; 14118 es un estándar internacional, etcétera. La norma oficial mexicana menciona que debemos hacer bloqueos, más no nos dice cómo debemos de hacerlos. Nos dice que debemos de hacer bloqueos de las energías, pero no nos dice cómo hacerlo, básicamente. Hablamos un poco más aquí de la parte de los requisitos de los dispositivos de bloqueo. Estas son válvulas para hacer bloqueos neumático arriba e hidráulico abajo. Tenemos los requisitos de los dispositivos de loto. Nos dice que deben de ser de operación manual, no deben de ser utilizados para otra función, deben estar localizados fuera del área peligrosa, de fácil identificación y operación, y deben de ser resistentes a la manipulación. Quiere decir que no los podemos bypassear o manipular. En este caso es muy común que utilicemos válvulas de bola. ¿Qué sucede con una válvula de bola? Bueno, una válvula de bola yo la puedo manipular. Normalmente puedo con una tuerca quitarle la tuerca y me quedo con la manija. Ya estamos, digamos, manipulando la válvula. Por otro lado, las válvulas de bola es muy común que se puedan bloquear o candadear abiertas, cerradas o medio abiertas. Entonces, básicamente, eso va contra los requisitos de los dispositivos de loto. Debe estar bien identificada, debe tener una apariencia única, debemos de tener un diámetro completo de desfogue. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro por donde desfogamos nuestra energía, por donde desenergizamos, debe ser mayor o igual que el de entrada de alimentación. Únicamente poder bloquearlo en forma apagada. En este caso, como comentaba, en muchas ocasiones la válvula de bola puede ser bloqueada medio abierta o abierta completamente.
Y debemos de tener una forma de verificar que nuestra energía se disipó antes de hacer el bloqueo. En este caso, en la parte eléctrica, utilizamos o se utilizan multímetros, indicadores de voltaje, para ver que no está energizado el equipo antes de poder accesar al mismo, ¿no? En este caso podemos utilizar pines verificadores de presión, manómetros, contactos secos, presostatos, etc. ¿Dónde utilizamos la válvula de bloqueo? Bueno, la válvula de bloqueo se utiliza en la entrada principal de aire de la máquina. Es nuestro desconectador principal, digamos. Ahí se utiliza. Antes de cualquier elemento neumático, básicamente. Muy bien. En el tema de seguridad de maquinaria, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. En el tema de seguridad de maquinaria tenemos dos tipos de actividades. Las actividades relacionadas a la producción, o sea, a la operación normal del equipo, y el acceso a áreas peligrosas. Esos dos temas son importantes. El tema del acceso, bueno, en este caso normalmente es cuando tocamos la parte de mantenimiento, y la parte de la producción, pues es la operación normal del equipo, ¿no? Básicamente, donde aquí se utilizan distintos dispositivos en las máquinas para operar. Aquí la idea es basarnos en ISO 13849, que como ya hemos estado platicando, es un estándar muy completo en este tema de seguridad de maquinaria. Y el otro tema, perdón, siguiendo con este tema, podemos aquí en esta gráfica ver cómo podemos ubicar los distintos niveles de estándares, tipo A, tipo B, tipo C. El tema de análisis de riesgos, que lo tenemos acá arriba, la evaluación de riesgos, análisis de riesgos, y los distintos tipos de estándares que podemos utilizar para, digamos, guardas fijas, guardas móviles, dispositivos mecánicos, eléctricos, etc. Básicamente es una gráfica que nos da una visualización de esta. En el tema de los estándares tipo B, comentamos que en la parte neumática e hidráulica tenemos 4414 e ISO 4413. Y básicamente, muy bien, el siguiente tema es el paro de emergencia. En la parte neumática, eléctrica, la idea es que el paro de emergencia remueva todas las fuentes de energía, es decir, la parte eléctrica, neumática e hidráulica de los sistemas, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los estándares que hablan del tema de paro de emergencia: 13850, 6204 y la NFPA 79. Entonces, ahora todos estos se incluyen en el tema de seguridad de maquinaria, donde se incluye la parte de potencia fluida. Muy bien. Entonces aquí la idea es que a través de mi paro de emergencia poder desenergizar mi equipo de forma segura, de acuerdo al nivel de riesgo que tenga en la máquina. En base a eso, pues se va a utilizar el dispositivo muy bien. Tenemos acá algunas soluciones de seguridad que hablan, soluciones neumáticas e hidráulicas, donde podemos referenciar algunas secciones de los estándares, tanto en la parte de evaluación de riesgos como la parte de seguridad de maquinaria, donde podemos hacer la referenciación para las distintas funciones de seguridad en este tipo de dispositivos. Donde tenemos dispositivos para, arriba tenemos dispositivos para bloquear y desfogar un sistema. Esa es una función de seguridad
neumática e hidráulica. ¿Qué quiere decir? Bloqueas la entrada de tu energía y disipas la energía que tienes en tu sistema. Tenemos también bloqueo y desfogue a tanque en la parte hidráulica. El tema del loto, la parte de bloqueo y etiquetado. La parte de seguridad, bloqueo y desfogue. Y estamos también trabajando en una aplicación nueva para tener 2 presiones de servicio en dispositivos. La presión segura y presión de operación. Esto lo estamos visualizando que puede tener aplicaciones para cuando se hacen teaching de robots o cuando se están entrenando robots para poder operar los dispositivos de forma segura cuando alguien está haciendo las programaciones y verificaciones de los equipos. Muy bien. Continuamos aquí con los distintos, otro tipo de funciones, que es, por ejemplo, prevenir arranques inesperados, la parte de la disipación de la energía. También tenemos aplicaciones de válvulas para arranque suave, para presurizar lentamente el sistema. Son distintas funciones o características que se pueden agregar en las funciones de seguridad de los equipos. Básicamente es eso. En la parte, y bueno, aquí básicamente en esta filmina vamos a platicar un poco de las distintas las funciones neumáticas de seguridad. En este caso tenemos la parte de bloqueo, la parte de loto, el desfogue seguro, la parte de doble presión, tanto la presión segura como la presión de operación, el regreso seguro de cilindro, mantener carga y evitar que caiga o colapse un dispositivo o una carga en una máquina. En la parte hidráulica tenemos aplicaciones de bloqueo y desfogue y bloqueo y desfogue y bloqueo y mantener carga, básicamente. Estamos trabajando para un desarrollo también de bloqueo hidráulico. Entonces, hasta aquí básicamente termina la presentación. Una disculpa por la parte de inglés, hice un error aquí de mi parte en la parte de cuando estuve configurando la presentación. Y bueno, eventualmente vamos a compartir esto ya que lo tengamos traducido en su totalidad al español. No sé si alguien tenga alguna pregunta eh, que quiera hacer, algún comentario, con todo gusto. Se encuentran abiertos sus micrófonos por si quieren hacer una pregunta directamente o bien pueden escribirla por el chat de la reunión. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Tenemos por aquí una pregunta, Marco. ¿Quién hace los procesos de evaluación de la seguridad en estas máquinas o estos equipos? Bueno, muy buena pregunta. Bien, hay 2 formas de hacerlo. En teoría, eso lo va a determinar los procesos internos de la compañía o de su compañía. Cuando una compañía tiene bien estructurada los procedimientos que deben de seguirse para la evaluación de los riesgos de una máquina, pues eso lo va a determinar ya los procedimientos internos de las máquinas. Normalmente, cuando se compra un equipo,
y depende mucho también del país donde está la compañía y qué tan estructurada sea en el tema. Esto puede abarcar desde tener, o sea, involucrar a personas de mantenimiento, de ingeniería, de EHS o de seguridad industrial, de compras. Se puede hacer ¿por qué menciono compras también, por ejemplo? Porque cuando se tienen, eh, bueno, algo muy importante, yo creo que aquí no es quién lo haga, aquí más bien es eh, cómo se haga. Es decir, y si ese cómo se hace, se incorporan todos estos requerimientos y lo que hemos platicado el día de hoy. Eh, pero normalmente son las áreas de ingeniería las que revisan esto. Ahora, en muchos países en Latinoamérica, el tema es que todo este tema de los estándares, de las normativas, no son parte de la currícula técnica o universitaria. Entonces, se llega al campo laboral con un conocimiento técnico sin conocer los estándares. Conocemos de los dispositivos, conocemos cómo funcionan, qué capacidades tienen, pero desconocemos de toda estos pasos, estas metodologías que nos ayudan a pues hacer los análisis de riesgos, que nos dicen cómo hacerlos. Entonces, cuando tú tienes un estándar, una metodología establecida, tú te basas en esa metodología para hacer tu análisis de riesgo, ISO 12100, por ejemplo. Para cuando vas a hacer la ingeniería o el diseño de la máquina, te basas en ISO 13849, en distintos estándares, digamos, estándares tipo A, tipo B o tipo C, dependiendo. Normalmente es tipo A y tipo B. Y bueno, después ya dentro de la compañía pues debe de existir los procedimientos para poder administrar y estar pendiente de todo esto. ¿Por qué? Porque cosas que suceden, o sea, se compra una máquina y si no tienes tú, por ejemplo, dentro de tus procedimientos, que cuando tú cambias un dispositivo porque falló, o hay que darle mantenimiento y lo cambias y decides cambiar ese dispositivo por otro y no tienes contemplado que debes de hacer una evaluación de riesgos al momento de hacer eso, pues ahí tienes un potencial riesgo, ¿no? Latente. El tema es bastante complejo. Mi recomendación es eh, tratar de elevar esto, de comentarlo internamente en las compañías y de comentar sobre todo que hay profesionales y especialistas que conocen del tema y que pueden orientar a la compañía en este tema, ¿no? de la seguridad de maquinaria. O sea, esto va mucho más lejos que instalar un dispositivo de seguridad en una máquina, ¿no? Esto incluye digamos, un tema holístico donde incluyes muchas etapas en el tema de la seguridad. ¿Hay otro comentario? Muchas gracias, Marco. Sí, nos comentan que si podrás compartir con los asistentes la presentación. Sí, claro. Sí, yo ayer te estaba pidiendo disculpas porque vamos a traducir esta presentación en su totalidad y la vamos a estar compartiendo, sí, claro, con todo gusto. Muchas gracias. Y justamente comentando aquí en el chat que, bueno, si existen todos estos estándares, porque sigue habiendo accidentes, ¿no? Y justo lo está comentando aquí nuestro compañero Luis Eduardo, que, bueno, existen todos estos estándares, pero algunos no llevan la obligatoriedad en México como lo llevan en otros países. Es correcto. Sí, mira, hay pues varias situaciones en este tema. Vieron, técnicamente, bueno, ¿por qué sucedió el accidente? Pues muy probablemente
todos los sistemas tienen una probabilidad de falla, cualquier sistema. Pues lo hemos visto en la industria aérea, por ejemplo, donde el año pasado hubo 2 accidentes catastróficos en la industria aérea, ¿no? Una industria tan regulada y con tecnología de punta. O sea, cualquier sistema tiene una probabilidad de falla. Aquí lo que estamos haciendo es utilizar las herramientas que tenemos, los estándares, las metodologías, incorporar esas metodologías dentro de las empresas, dentro de sus procedimientos, dentro de sus políticas, para precisamente reducir la probabilidad de riesgo en el tema, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en México la normativa actual, la norma oficial mexicana, la NOM 004, si gustan anotarlo, NOM 004, revísenla, búsquenla en internet y léanla, se van a dar cuenta que pues es un documento que te dice qué es lo que debes de hacer, pero no te dice cómo. Entonces, es muy subjetivo el documento. Entonces, básicamente, y eso lleva a otros problemas o temas, digamos, legales, ¿no? Ya esto se vuelve en muchas ocasiones un tema legal en lugar de un tema técnico, ¿no? Entonces, porque se puede argumentar, digamos, legalmente que, bueno, sí, la máquina tiene un análisis, se le hizo una evaluación de riesgos, pero esa evaluación se hizo basada en la mejor experiencia o interpretación de una persona, no se hizo en base a una metodología, en base a un estándar, ¿no? Entonces el resultado puede ser eh, totalmente distinto y dejar abierto la oportunidad de un accidente, ¿no? Ahora, de hecho también, como vimos durante la plática, vimos que en ocasiones, si no se considera que hay estándares para dispositivos neumáticos, hidráulicos, como otros dispositivos, ¿no? Hay estándares para interlocks, para cortinas de luz, y esos estándares también deben de ser tomados en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Mario. Sí. Agradecemos tu participación en esta sesión. Como ya lo comentabas, vamos a compartir la presentación ya en español para que pueda ser de una consulta más ágil. Igualmente en la presentación van a poder encontrar los datos de contacto del ingeniero si necesitan alguna consulta en particular. Agradezco a Mariana y a Luis Eduardo que nos estuvieron apoyando en la sesión, en el chat, y haciéndonos llegar sus preguntas y ayudándonos a resolverlas. Les recuerdo que para validar esta sesión les estamos dejando el link de un pequeño test. Es un test muy breve que nos ayuda muchísimo también para tener una retroalimentación. Asimismo, les estamos dejando una pequeña encuesta. Es muy importante. Sabemos que han sido ya encuestas una por sesión, pero cada encuesta tiene la finalidad de tener de que nos regale una retroalimentación de cada sesión en particular, de cada tema en particular, para poder hacer los ajustes necesarios y ofrecerles siempre el mejor contenido. Igualmente, si nos pueden hacer llegar sus solicitudes, son bienvenidas. Al finalizar esta sesión también les voy a compartir el correo con los enlaces para que se registren al día de mañana y el día de pasado mañana. Cualquier proposición de videos la pueden solicitar sin ningún problema a contacto@hermos.com.mx. Tenemos lo de las sesiones anteriores. Esta sesión estará grabada y estará subida por la tarde, entonces también se la podemos compartir. Tenemos ya también listo nuestro calendario de mayo de webinars. Igualmente les vamos a pasar el enlace para que puedan consultar y registrarse a las soluciones que sean de su interés. Sin más que decir, le agradezco muchísimo su participación y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio de todos. Que tengan un excelente martes. Gracias. Miércoles, perdón. Hasta luego. Buenos días a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana.